Hola, vamos a hablar de estadística. En este vídeo vamos a hablar básicamente de la terminología, del vocabulario que vamos a utilizar, ¿vale? Y luego habrá otros dos vídeos donde explicaremos dos aspectos muy concretos de la estadística. Estamos a nivel de primero de bachillerato, por lo tanto las cosas van a ser bastante sencillas, bastante simples, ¿vale? Lo primero sería explicar qué es la estadística. La estadística sería esa parte de las matemáticas que se encarga de recoger una gran cantidad de información y luego procesarla. Procesarla con el fin de sacar información y sobre todo de hacer inferencia. Inferencia significa hacer predicciones. Eso es lo que hace la estadística. Entonces, vocabulario que vamos a utilizar. Población. Población va a ser aquel conjunto de elementos que yo quiero estudiar. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de los alumnos del colegio. Entonces, la población sería el conjunto de todos los alumnos del colegio. 700, vamos a redondear, ¿vale? Una muestra, es el concepto más o menos sí que lo entendemos, una muestra es coger una pequeña cantidad, un subconjunto de elementos de la población. Claro, la estadística nos va a enseñar cómo hacer una muestra. Eso es todo un estudio muy amplio, hay muchísimas formas de hacer muestras y es lo más importante de la estadística. Si la muestra se hace bien, es útil los resultados; si la muestra se hace mal, los resultados no sirven. Nosotros no vamos a ver cómo hacer la muestra, pero simplemente tengamos en cuenta que es muy importante. Por ejemplo, si quiero hacer el estudio de la altura de los alumnos del colegio, yo tengo que hacer una muestra muy bien, porque imaginaos que cojo la muestra y cojo 20 niños de preescolar. La información que tengo no es representativa de toda la población. La muestra debe ser muy parecida a cómo creemos que es la población. El carácter estadístico sería aquello que nosotros estamos estudiando haciendo esa estadística. Por ejemplo, de la población de alumnos del colegio, de la cual yo voy a elegir una muestra, voy a ir a esa muestra y le voy a preguntar, por ejemplo, el número de hermanos que tiene ese alumno. Eso sería el carácter estadístico, lo que estoy estudiando. Ese carácter que yo quiero estudiar puede ser un carácter cualitativo o puede ser cuantitativo. Cualitativo significa que cuando yo haga la pregunta me va a responder con una palabra. Por ejemplo, mira, nene, ¿cuál es tu color favorito? La respuesta va a ser una palabra, ¿vale? No es un número, no la puedo cuantificar. O, por ejemplo, cuantitativo sería cuánto mides, qué calzado utilizas en cuanto al número de calzado, cuántos números de hermanos, es decir, todo lo que se pueda numerar de alguna forma serían caracteres cuantitativos. Vale, pues podemos trabajar con cualquiera de ellos, que son con los cualitativos. Normalmente se hacen dibujitos, gráficas, pictogramas, pues eso sale mucho en el telediario, en la prensa. Nosotros nos vamos a limitar al carácter cuantitativo, lo que podemos numerar. Y entonces con lo que... por tanto, pasamos del cualitativo. El cuantitativo, a ese carácter vamos a asociar una variable, que es lo que varía, lo que mido. Y esa variable puede ser discreta o continua. Discreta es cuando puede tomar unos valores muy concretos. Por ejemplo, número de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4. No tiene por qué ser números enteros. Por ejemplo, pie que usas, pues el derecho y el izquierdo. Pero luego el número puede ser el 40, el 41, pero puede ser el 41 y medio. Pero no existe el 41,2. Eso es una variable discreta, va a saltos. Y la variable continua es aquella que la respuesta puede tomar cualquier valor en un intervalo. Por ejemplo, ¿cuánto mides? Pues puede decir 1,67, vale, pero si medimos bien puede ser 1,67, 4, es decir, cualquier, dependiendo del número de decimales, podemos tener infinitas posibilidades. Eso sería una variable continua. ¿De acuerdo? Y esos son los términos muy básicos, evidentemente, con los que nos vamos a manejar en estadística. El tipo de estadística que vamos a tener son distribuciones unidimensionales y distribuciones bidimensionales. Como su nombre indica, unidimensional significa que de cada elemento de la muestra le voy a hacer una sola pregunta. Me voy a fijar en una variable. Una variable, ya hemos dicho, que cuantitativa. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener información. Luego veremos cómo obtenemos esa información.
Y la distribución bidimensional es cuando de cada individuo estudio dos variables. Y básicamente lo que pretendo es saber si esas dos variables están relacionadas. Por ejemplo, a un individuo le pregunto cuántas asignaturas suspendidas tiene, eso es una variable cuantitativa discreta, y cuántas horas estudias a la semana. Variable cuantitativa, en principio es continua porque podemos el tiempo dividirlo todo lo que queramos. Vale, pues yo puedo buscar una relación entre esos dos factores. Eso es una distribución bidimensional y veremos cómo la estadística me dice si tienen o no relación. O por ejemplo, ¿hay relación entre el precio de un libro y el número de hojas que tiene? Sí, no, pues veremos cómo hacerlo. ¿De acuerdo? El próximo vídeo será distribución unidimensional y el último para terminar, distribución bidimensional. Recordad, todo a un nivel bastante sencillo. ¿Alguna duda? No, está todo clarísimo. Venga, pues a por el próximo. A por ello.